Hola, bienvenidos a un video tutorial para saber usar las aplicaciones que puede tener también el add-on Simplify que viene en la versión 2.58 de Blender. Para empezar vamos a ver una aplicación, puede ser por ejemplo simplificar una curva de una animación. Esa animación la vamos a hacer con el Game Engine. Algo muy sencillo sería un plano. Con Shift A añadimos un plano, con ese escalamos y podemos con R rotarlo. Ahora situamos el cursor en una parte donde vamos a añadir una esfera. Esta esfera va a ser la que va a actuar en la animación. Y bien, vamos a grabar esto. Vamos a crear la animación. Esta animación la creamos desde el Blender Game Engine, en la que tenemos que seleccionar Blender Game aquí arriba en la pantalla, y con la bola seleccionada decimos que esto es en las físicas, los botones de física, es un cuerpo rígido, un rigid body. No al que modifiquemos nada, pues solo es una prueba. Y para grabar la animación de este juego tenemos que ir a Game y seleccionar Record Animation. Bien, ahora solo pulsamos P, vemos que se graba rápidamente, y escape para terminar. Ahora si vamos al Blender Render, vemos que aquí se nos ha creado todos los keyframes de esta animación que hemos creado. Bien, para verla pues solo tenemos que mover el timeline. Bien, empezamos a ver el Simplify, cómo funciona. Tenemos que primero seleccionando el Insert Preference, tenemos que seleccionar en Add-ons, en Añadir Curve, Simplify Curves. Es un add-on que nos ayuda a simplificar curvas de animación, como en este caso, o curvas de Bezier o NURBS, o bueno, este otro caso lo veremos en después. Bien, ahora que hemos seleccionado el add-on y lo hemos activado, cambiamos la pantalla, ponemos el Graph Editor y vemos que tenemos seleccionado toda la animación de todos los objetos que se han grabado en el Game Engine. Bien, los del plano pues no nos hace falta para nada, así que vamos a borrarlos. Seleccionamos el plano, deseleccionamos la esfera no la queremos, y el plano. Entonces, para asegurarnos podemos hacer A y seleccionar en plano. Bueno, sí, volvemos a seleccionar todo, damos los de esfera y le damos a la X. Borramos estos keyframes y volvemos a activar para visualizar los de la esfera, y los del plano ya no nos harán falta para nada, el plano en sí no se mueve. Bien, ahora tenemos aquí la curva de la esfera y si nos acercamos mucho vemos que esta curva está hiper definida. Podemos simplificarla para poder ajustarla más si fuera nuestra necesidad, y para ello pues usamos el Simplify, que lo encontramos en la barra espaciadora, que es el cajón de herramientas de Blender. Aquí solo podemos poner Simplify y ya nos sale Simplify F Curves. Si fuera que estuviéramos en el cursor 3D no, sería solo Simplify, pero esto lo veremos más adelante. Ahora vemos que nos ha salido aquí el Simplify F Curves debajo en los operadores de la barra de herramientas del visor 3D. Siempre nos aparece aquí. Así que tenemos que tener en cuenta que para visualizarlo tenemos que tener el visor 3D. Bien, ahora vemos cómo van cambiando la curva de la animación. La podemos ir ajustando con más o menos puntos de anclaje. Esto podemos hacerlo incluso manualmente. Podemos poner 0,001 y también lo haría. ¿Vale? Esto tiene que ser a nuestro ver
como veríamos mejor, ¿no? Por ejemplo 0,01 también, pues, vemos que ya es más manejable estas curvas de animación si tuviéramos que usarlas para modificarlas. Bien, pues hasta aquí vemos que la animación sigue su curso, y si claro las curvas las reducimos más, pues se perdería calidad de animación. Ahí está nuestro criterio, pero esta herramienta pues nos ha venido muy bien para ello. Bien, ahora vamos a probar lo que hemos dicho de hacer en el 3D una curva y simplificarla con el Simplify. Ahora ya que lo tenemos aquí, simplemente cambiamos de capa, como solo vamos a hacer una prueba, y con el Grease Pencil, aquí en la barra de herramientas, Grease Pencil, le damos a Draw y podemos pintar directamente una curva. Esta línea ahora la transformaremos en curva. Pulsando N nos aparece el panel de propiedades del visor 3D, donde también nos aparece el Grease Pencil, el cuadro de lo que acabamos de hacer y sus opciones. Aquí solo tenemos que pulsar Convert. Pulsamos a Convert, nos pide si queremos que sea un path, un camino, o una curva Bézier normal. Pues con Bézier normal ya tenemos creada, si damos Erase, tenemos creada la curva. Esta curva, si entramos, vemos que está también hiper definida, tal como nos lo hace Blender automáticamente. Y ahora que decíamos, bueno, pues esta curva quiero manejarla porque quiero ajustarla un poco más y así es imposible, pues simplemente volvemos a darle a la espaciadora. Aquí tenemos que borrar un poco hasta llegar a Simplify. Nos pone Simplify Curves. Y nuevamente nos sale aquí el cuadro de las opciones de Simplify. Por ejemplo, aquí nos sale el tipo de curva que queremos simplificar, pero en el error inbu es donde seleccionamos la cantidad de puntos de anclaje de la curva. También la podemos hacer a mano. Vemos así. Lo bueno es que con el Grease Pencil podemos ir visualizando, siempre nos permite visualizar cómo está cambiando esta curva, ¿no? Si damos hacia adelante vemos que va cambiando en comparación con la original. Y en cuanto la tengamos más o menos, entramos en modo edición y vemos que esta curva pues se ha simplificado bastante bien como para poder manejarla ahora. Muy bien, hasta aquí este video tutorial, espero que os sirva, que os sea de provecho y hasta otra, un saludo.